Tengan un buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Llanos. En el momento me encuentro en plática 1 de radiología. El tema que escogí son tumores óseos, el cual voy a hacer una breve descripción en este momento. Primero, ingresa un paciente por urgencias. Hay que ingresarlo al triage. Del triage pasa donde el médico genera una historia clínica que voy a explicar en el momento que ingresa este paciente de género masculino. Siendo las 13:20, la 1:20 de la tarde, ingresa un paciente a la clínica de sexo masculino por el área de urgencias que manifiesta desde días anteriores tener mucho dolor en una mano, inflamación e ir perdiendo fuerza. Este dolor se centraliza en el hueso. Manifiesta que se centraliza en el hueso, por lo cual dice que son los síntomas en diferentes horarios. No tiene un horario si es de día, si es de noche, no, en cualquier momento ese dolor aparece. No puede conciliar el sueño. El paciente también argumenta la pérdida de la fuerza, por lo cual se define realizar unos exámenes, pero antes de estos exámenes se realiza la saturación, la cual se encuentra en 95%, frecuencia cardíaca en relajación, pues se observa que el paciente tiene la frecuencia algo elevada, y la presión cardíaca que la tiene en 85/135. También vemos unos parámetros elevados. Entonces se le envían sus exámenes correspondientes, pero se hace antes de eso un análisis cognitivo donde se observa que el paciente está orientado en sus tres esferas mentales, sus ideas son claras, conserva el juicio durante la intervención, se encuentra alerta, argumenta sus pretensiones justificadas, lo que nos da un Glasgow de 15-15 normal. Después se envían unos exámenes por lo de la frecuencia cardíaca, se envían varios estudios, incluida pues la radiografía de la mano. Se le toman entre los exámenes solicitados está un electrocardiograma, una RX de mano, interconsulta por especialista de ortopedia y se suministran medicamentos diclofenaco y desametasona. Pero el paciente manifiesta de que continúa con las mismas dolencias. Aquí voy a presentar lo que es la anatomía de la mano. Acá la tenemos AP y APA. Tenemos la anatomía. La voy a nombrar rápidamente. Falanges, 14 huesos están en los dedos de la mano. También tenemos en los pies, solo hay 2 pulgares. En la mano, en la anatomía, está compuesta por huesos, tendones, piel, músculo, ligamentos y entre todo esto lo que hace es que tengamos un movimiento el cual queremos. Patología en estudio: dolor de la mano, ingresa el paciente, dolor de la mano, por lo cual el paciente ingresó por urgencias por este dolor, manifestando diferentes dolores, limitación al movimiento, lo que realizan estudios. Entonces, ¿qué salió después de estos estudios? El electrocardiograma no muestra bloqueos ni infarto, pero sí picos cardíacos leves. ¿A qué se dan estos picos cardíacos? Estos picos cardíacos se dan a veces por dolor, a veces por bloqueos en una arteria o en el corazón. Entonces esto hace esos picos cardíacos. En este momento este pico cardíaco se está dando por un dolor que tiene el paciente. Se envían los exámenes de laboratorio, los cuales salen sin alteraciones. El medicamento no ha hecho efecto para el dolor. Se toma una RX en el pulgar izquierdo, en la falange proximal, donde se evidencia algo malo en la radiografía en esta parte del dedo. Entonces ya después de esto viene el ortopedista a valorar el paciente.
Acá voy a mostrar cuál el paciente después de en rayos X. Estos son los protocolos que utiliza una RX de mano. Existen unas posiciones PA. Acá mostramos lo que son los factores técnicos, tamaño del chasis, cuando son niños 8x12, cuando son adultos 10x12, posición del paciente. El paciente debe estar sentado en un extremo de la mesa, debe poner su mano sobre el chasis con el codo flexionado a 90 grados y con la posición anatómica estirada. Aquí, ¿qué debemos hacer? Como futuros tecnólogos, se debe centralizar el rayo en la mano, en la mitad de la mano, para tenerla con precisión y ver toda la anatomía de la mano y la proyección sea buena. Recordemos de que las proyecciones son a 1 metro. El rayo debe ser central para que lo que explicaba, para que la imagen sea bien definida. Acá tenemos también, tomamos una RX de mano oblicua para mirar a ver qué afectación hay en la mano. También utilizamos el mismo chasis en niños 8x10, en adultos 10x12. Se le dan recomendaciones al paciente de no generar movimiento. Lo mismo que se explicó, el codo flexionado 90 grados, la posición anatómica de la mano, y debe estar el rayo dirigido, centralizado a la segunda falange para tener una buena toma. Seguimos con otra posición lateral, también la utilizamos lateral para ver qué condición tiene el paciente, qué daño hay. También utilizamos el mismo chasis, 90 grados flexionado el codo del paciente. Centralizamos el rayo para tener una buena toma. Aquí muestro las 3 tomas que se van a realizar para la mano. Aquí mostramos otros exámenes adicionales que se pueden tomar cuando se evidencia algo malo en el paciente, que es como la resonancia magnética, que nos va a dejar ver más el daño que está teniendo el paciente, la patología, y una biopsia de hueso, una biopsia, o puede ser por una punción también con aguja gruesa o raspado. Aquí estos son los rayos radiológicos del caso que paciente que estoy exponiendo. Acá vemos la afectación en el pulgar. Miren, acá la observamos muy bien. Aquí vemos que el paciente tiene una abultación, una tumoración. Aquí hallazgos radiológicos que sin patología, o sea, cuando un paciente no tiene unas patologías, aquí puse cómo debe salir una radiografía, cómo debe estar, está en su buena posición y aparece limpia, no aparecen daños óseos ni en el músculo. ¿Qué conducta médica? Después de realizar diferentes estudios radiológicos y observar que este paciente que ingresó a urgencias tiene una tumoración, se interconsulta por el ortopedista, y ya aquí observamos el ortopedista realizando su análisis. El análisis del ortopedista lo que sugirió era retirar el dedo, porque era un dedo ya necrótico y estaba y había dañado el tejido. Aquí observamos, aquí coloqué las 2 imágenes del dedo como tal separado de la mano. También coloco otras imágenes donde podemos observar tumores óseos. Acá las observamos, aquí están en diferentes lugares, aquí los vemos, aquí en esta parte del brazo, aquí lo vemos también en la pierna y en la columna. Quería mostrarles los diferentes tumores óseos en diferentes partes del cuerpo. Acá, como en teología, responsabilidad civil, paciente en gestación, debemos preguntar si el paciente está en gestación. Se debe tener una confidencialidad de lo que le salió al paciente en su patología. No se lo podemos ir a decirle al otro, mira, de que este paciente es todo esto.
se debe tener un conocimiento y no se pueden modificar datos. O sea, llegar y cambiarle los datos al paciente por otro, no lo podemos hacer porque sería una responsabilidad civil. Aquí el autocuidado del profesional, pues en las partes donde esté laborando, debe tener un autocuidado y exigirle a las empresas de que tengan estos elementos. Lo observamos aquí, las batas puño, los gorros, tapabocas, estar en un ambiente adecuado, un vidrio plomado, paredes plomadas, que no vayan a dejar que la radiación le vaya a hacer daño al tecnólogo. Aquí vemos también las gafas plomadas, los guantes y los chalecos plomados con el cuello plomado. Que también el cuello debemos ponérselo a los pacientes, ¿no? Si lo requieren. Aquí, la vulnerabilidad del paciente. Vamos a observar que el paciente tiene muchas vulnerabilidades que de pronto desconocen. Radia al paciente en varias oportunidades. Es algo delicado porque sabemos que la radiación causa daños. No utilizar elementos como chalecos, y si lo requiere, o el cuello del paciente. Preguntar al paciente si es femenina que no vaya a estar en proceso de embarazo. Identificar al paciente. Indicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Explicar al paciente la prueba que se le va a realizar. Batan el paciente de protección. Se indica al paciente las posiciones que debe realizar. Y la distancia del rayo también la tenemos que tener en cuenta. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.